El arte, como cualquier disciplina, conforma un punto de vista sobre la realidad. Y este punto de vista inevitablemente está inscrito en un discurso, que es la manera que tenemos de racionalizar una visión sobre algo. A su vez, todo discurso es dialéctico. Para funcionar requiere de la alteridad, requiere del discurso de un yo y del discurso de un otro, que complete la visión sobre la realidad de algo. La modernidad europea, sobre todo en sus inicios, ha ignorado su condición dialéctica, pero con la perspectiva que hoy tenemos, podemos decir que hay una visión eurocéntrica de la modernidad y una visión no eurocéntrica. Y aquí comienza el primer conflicto de visiones. La modernidad eurocéntrica sitúa el comienzo de la modernidad en la Ilustración, justo en el momento en que se producen las revoluciones burguesas del siglo XVIII y la consolidación del capitalismo con la revolución industrial. Dos escenarios que marcan en Europa el inicio de la modernidad. En cambio, la visión no eurocéntrica que llevan a cabo las teorías decoloniales y poscoloniales sitúa el comienzo de la modernidad en 1942, en lo que Europa llamó el descubrimiento de América. En esos casi 3 siglos de diferencia se producen las condiciones de posibilidad para que la Ilustración europea advenga tal y como Europa la conoce. Podemos decir que la visión eurocéntrica autodefine a la modernidad como una etapa emancipatoria, donde el sujeto ya no requiere de la guía divina, ni traza su destino en relación con ella. Ahora el sujeto adquiere una especie de mayoría de edad en la que afirma su racionalidad y autonomía, y en la que el pensamiento lógico le vuelve autosuficiente. La razón, como máquina abstracta, trabaja identificando para conocer y reconocer, proyectando al mundo una nueva superficie que le permite pensar y representar. Sin embargo, la razón no se percata de que simultáneamente a esta operación de identificar y representar, conlleva otra que consiste en ignorar, en desechar o velar las diferencias que subyacen a la representación. Lacan, un psicoanalista de mediados del siglo XX, decía que para ver hay que dejar de ver, lo que incluye que el acto de ver y por extensión del pensar implica un punto de ceguera. La razón solo tardíamente toma conciencia de esta condición política de negación. Si para ver hay que dejar de ver y para saber hay que dejar de saber, los juicios que sostienen todo saber se construyen sobre el fondo de la ignorancia. Y es que la verdad, como dice Lacan, es siempre una verdad a medias. Pero previamente a esta conciencia que surge muy tardíamente, a mediados del siglo XX, la racionalidad humana se observaba como lo específicamente humano. Aparece así una esfera pública, inicialmente homogénea, que favorece el desarrollo de los distintos ámbitos del saber. Surge así el saber como institución y se funda, por ejemplo, la Real Academia de las Ciencias de París en 1666. Se inicia de este modo, en la modernidad, un giro cultural hacia la ciencia que establece a la representación como la herramienta más fiable para saber y pensar. Con el giro científico se consolida la separación entre el mitos y el logos, de manera que el logos racional ilustrado se aleja de su pasado mítico, religioso o mágico mediante un proceso que implica el desencantamiento del mundo y de la naturaleza. Así, la naturaleza, desprendida del mito y de su halo mágico y divino, aparece convertida en simple materia, en prosa del mundo, en territorio al servicio del hombre, en pura tierra y puro bosque para sus diversos fines. En este caso, Caspar David Friedrich pinta a un cazador que ha perdido a su caballo en mitad del bosque. Aquí, en esta imagen, los dioses han sido sustituidos por un cuervo como un signo de mal agüero. A partir de ahora, el hombre empezará a sentir a la naturaleza como amenaza.
Así, el discurso eurocéntrico determina como elementos positivos de la modernidad su proceso de desacralización de la naturaleza y de secularización del mundo. También entenderá como positivo el proceso de constitución del yo como fundamento, así como el nacimiento del capitalismo, que se consolidará a partir de la revolución industrial. La modernidad eurocéntrica no verá que todos estos valores se construían sobre un suelo que enmascara otras realidades que se ignoran o niegan. Por ejemplo, desde una visión no eurocéntrica, no se descubre a América, sino que, como dice Enrique Dussel, se encubre a América. En lugar de descubrirla, desvelarla y visibilizarla como espacio desconocido para Europa, la cubrió, veló, invisibilizó y sometió con su proceso racionalizador y su cultura a los dictados de Europa. Además, la teoría decolonial desveló que el objetivo que la modernidad buscaba por todos sus medios y que era separar el mitos del logos, se funda justamente en un mito, en el mito irracional de superioridad y su deseo de dominación. El poscolonialismo y las teorías decoloniales recuerdan a Europa su pasado más sombrío. Recuerdan que Europa pudo costear su revolución industrial e instalar el capitalismo como nueva economía gracias a que los indígenas americanos pagaron a los conquistadores con el oro y la plata de sus tierras, con el trabajo de sus cuerpos y con sus vidas. Sin esta dominación de la fuerza del trabajo y la usurpación de riquezas, no hubiera sido posible el avance europeo. Este grabado recoge una escena en la mina de Potosí, en Bolivia, en la que la veta minera, rica en plata, queda ahuecada por los indígenas para ser entregada a los europeos. La conciencia de estos hechos permite a Marx afirmar que el capitalismo moderno nace con las manos manchadas de lodo y sangre. Para entender mejor los cambios que trajo la modernidad y vincularlo con el arte, voy a intentar dar unas pinceladas muy esquemáticas. En primer lugar, la visión no eurocéntrica sitúa el inicio de la modernidad en 1494, 2 años después de la conquista de América, justo cuando se firma el Tratado de Tordesillas y se traza la primera línea recta a escala global sobre un mapa. Con esa línea recta, España y Portugal se dividían el océano en dos para repartirse el mundo y definir sus hegemonías. De esta manera tan simple, la línea recta se convierte en el instrumento lógico y político que permite separar y dividir, así como medir y mapear todos los contextos a escala global. El impulso de poder y deseo de hegemonía política proyectaba la retícula de la razón y sus líneas sobre el mapa como una representación del mundo. Y así, mediante líneas, vestía al mundo con un nuevo traje, atrapándolo en una suerte de estructura que primero deviene mapa y representación para luego devenir territorio de poder. La línea así acaba siendo la herramienta que comparte funciones con la política y con el arte. Básicamente lo que hace la ilustración es esto: coger el mundo, analizarlo, tomarle medidas y reducirlo a metros cuadrados. El ojo se convierte así en el instrumento asociado a la razón, con el que poder analizar el mundo, trazar un orden en él, dibujarlo y representarlo. El dibujo, al igual que el ojo, es visto como una prolongación de la razón, como su brazo operativo, una herramienta al servicio de la representación que le permite registrar la realidad tal cual es. Sin embargo, al inicio de la modernidad, el sujeto se situaba en el sistema de representación formando parte de la naturaleza. Quedaba fuera de la representación, de manera que sujeto y naturaleza compartían el mismo espacio exterior, el espacio de los seres del mundo, salvaguardándose así de los efectos codificadores de la representación. Sin embargo, a medida que avanza la modernidad y su proceso desacralizador,
El sujeto abandona su lugar junto a la naturaleza y atraviesa la pared que separa el mundo de su representación, para quedar alojado en su interior. Ahora, la máquina lógica de representar no es sólo producida por él, sino que desde allí también se produce a sí mismo. El escenario de la representación acaba siendo la estructura lógica producida por el sujeto, y desde la cual le es posible crear y reproducir más estructura a medida que se produce a sí mismo. Así, el sujeto se convierte en una máquina paradójica de representación, desde donde la naturaleza queda expulsada y colocada en una fuera. Ahora toda relación subjetiva se encuentra en el interior de la representación. Los sujetos quedan atrapados dentro de la máquina lógica y desde allí reproducen y proyectan esta lógica racional sobre el resto del mundo. Con la Ilustración, toda la estructura representacional se consolida. El sujeto, a partir de ahora, se desplegará en el interior de esta retícula racional y ya no podrá tener más acceso directo al mundo natural, sino a través de la propia estructura en rejilla. La razón va a operar a modo de inmenso palacio de cristal, desde el cual es posible ver el mundo colectivamente y su devenir como representación. El mundo de este modo quedará reducido a representación, esto es, a lo que es medible, mensurable, comprobable o demostrable, reforzando con esto los mismos elementos que fundan la estructura, esto es, la mirada, la palabra y la lógica racional. Sin embargo, todavía en el siglo XVII, la representación permitía contemplar la naturaleza desde el propio marco de la estructura civilizatoria. Desde ella todavía se podían efectuar viajes hacia nuevos mundos. A lo lejos, el sol de poniente ya empezaba a anunciar el ocaso de los dioses y a dejar de iluminar el destino de los hombres, para anunciar que el destino humano quedaba ya en sus propias manos. La línea fundadora del orden racional y del mundo moderno adquiere la forma de mapa, de dibujo, de palabra o de cosa. En definitiva, adquiere las formas de la determinación y la cosificación, en donde el mundo queda atrapado. La línea es uno de los elementos más claros del proceso racionalizador y civilizatorio. Sin embargo, junto a ese proceso se producirán corrientes críticas que lo cuestionarán con una sensibilidad diferenciada. Una de esas corrientes será el romanticismo. Los románticos serán vistos como los antimodernos de la modernidad y serán los que definan a grandes rasgos las formas de la sensibilidad antirracional. Esta sensibilidad, que nace en el siglo XIX, se prolongará en el tiempo bajo diferentes modalidades. Concretamente, en esta imagen de Friedrich, un monje nos da la espalda a nosotros y a la cultura, para volverse hacia la naturaleza en su estado más elemental e informe. El dibujo quedará minimizado para dominar lo más atmosférico, que es capturado en forma de mancha de pintura. La sensibilidad romántica se encargará de recuperar parte de lo que la cultura ha dejado fuera de sus estructuras. La modernidad se define como eurocéntrica, androcéntrica, oculocéntrica, logocéntrica y también fonocéntrica. Esto es, que pone el centro en Europa, en el hombre masculino, en el ojo, en la razón y en la palabra. En torno a esos territorios marca sus límites, lanzando al exterior en forma de periferia a todo aquello que no encaje. Así, la sensibilidad romántica apuntará a algunas partes de ese otro que han quedado fuera del sistema, prolongándose más allá de la etapa estrictamente romántica, dejando libre un espíritu que se manifestará de diferentes formas a lo largo del tiempo, algo que iremos viendo progresivamente.